nombre es Janet Harms, soy la segunda hija de 5 hijos que somos. Tengo 26 años de casada, aquí está mi esposo. Soy mamá de 3 bellas hijas, en una de ellas es cuatas. Me vino bendición doble, nos vino a mí y a mi esposo. Otra chiquita que parece que son 2 por lo inteligente que es ella. Tengo 27 años trabajando en la AMIC, pues es muchos años conociendo cómo se desarrolla el delito. Estoy en el departamento de órdenes de aprehensión, que no es fácil. Me toca estar donde muchos se arrepienten, donde llegan personas y si son muy malas, ahí los ves llorando, ahí los ves suplicando libertad. Todo esto es para honra de Dios, lo que he aprendido. Y orgullosamente tengo 16 años de asistir aquí a Familia Amistad, de los cuales Dios ha hecho un cambio tremendo. Le doy muchas gracias a Familia Amistad por todo, estar en mi vida, por nuestros directores que los amo con todo mi corazón. Y pues hoy estoy ocupando el lugar de Mali, así que tengo mucha responsabilidad de dar un buen tema, ¿no? Si nos estás viendo, Mali, pues saludos, gracias, porque sé que aunque no estés en presencia aquí, lo estás haciendo bien en casa. Y tengo estos 16 años viniendo y es raro no verlos a ellos, porque sí les quiero decir que ellos son una pareja que pase lo que pase, siempre han estado aquí, pero ahorita les toca pelear de otra manera. Y si me estás viendo, Mali, ojalá que el mensaje de hoy te pueda ayudar un poquito. También fue pensado en ti. Y pues el lunes me habló Víctor para decirme que si podía dar la plática y dije, ¡qué miedo! Ay, no, dije, si yo el domingo pasado ya andaba queriendo tirar la toalla con los anuncios y ahora me habla para la plática. Porque aunque me vean muy segura aquí, no crean. A veces digo, ay, no debí de haber dicho eso, la regué. Y pues ahí hay una guerra en mi mente que yo creo que todos los que hemos estado aquí sentimos eso de no somos dignos de estar aquí, ¿verdad? Pero Dios nos ama y nos tiene paciencia y me volvió al redil. También soy la ovejita que se va a Nora, y pues después de ese sentimiento, pues dije, qué honrada me siento de que Dios esté eligiendo mi vida para hablarle a todos ustedes y a los que nos ven en redes. Y vamos a ver qué sale. Y bueno, pues primero, oración a Dios. Úsame, Señor, para que las palabras correctas salgan de mi boca y que el poder de tu Espíritu Santo llegue a cada corazón, a cada mente, Señor, a cada recuerdo, que te escuchen a ti y no a mí, Señor, y puedan experimentar esa libertad espiritual que tú nos ofreces. Usa esas partes rotas de mi ser para hacer testimonio. Dame sabiduría para llegar a esos corazones rotos, enojados, tristes, indiferentes, Señor, pero que tú los vas a atrapar esta mañana con el poder del Espíritu Santo. Amén. Pues miren, ay, Dios ya me ha hecho llorar toda la semana con el tema y quiero que lloren ustedes también. Pues dije, ¿de qué hablo? Y siempre cuando estoy en algo así, cuando la señora Tere me mandó que me hiciera cargo de mujeres de influencia, pues dije, pues por la esencia, por lo esencial, ¿verdad? Y pues ahí estuvo Dios tratando con mi vida, que voy a hablar. Gaby, gracias por todos los tips que me diste, porque de repente se hace muy complicado estar aquí. Y Dios me dijo, y que si alguien le pone título a esta plática, se llama Mi testimonio. Pero yo quiero que no digan ustedes tu testimonio. Yo también quiero que sea tu testimonio de lo que a través de mi vivencia tú vas a experimentar. La semana se pone medio dura cuando uno va a predicar. El lunes choqué, el viernes me llenaron de trabajo, hubo muchas cosas, pero seña de que algo va a estar bien, ¿verdad? Así que esperemos que así salga.
Entonces mi testimonio, hay muchos que no me conocen o conocen una parte parcial de mi vida, de lo que yo les he contado o de los que a lo mejor otras personas le han contado. Entonces, pues les voy a hablar de mi infancia. Me voy a enfocar nada más en la vida de mi papá, porque es de lo que quiero abarcar, si no ocuparíamos muchas pláticas y tengo el tiempo limitado. Bueno, pues mis primeros 7 años de mi vida fueron los mejores. Mi familia parecía ser algo normal, yo tenía a mi papá, mi mamá, mis hermanos, disfrutábamos de una economía muy buena, mi papá era agente de viajes. Una reseña, mi papá viene de una cultura menonita, así que pues lo que a mí me ha pasado a veces no es normal, no es lo atípico, ¿no? que sucede, porque pues mi papá venía de otra cultura menonita. Entonces, pues la economía era buena y todo iba viento en popa. Mi papá era el mejor del mundo. Yo hice un clic en la vida de mi papá. Éramos uña y carne. Yo siempre, cuando él se iba a los viajes, era difícil que se desprendiera de esta huina, porque yo siempre quería ir con él y me mandaba por un vaso de agua y cuando salía ya no estaba mi papá. Que yo me iba corriendo como 2 calles, llorando y gritando, porque quería a mi papá. Entonces, siempre me enojaba con mi papá por esa forma tan, no sé, por no decirme él, ya me voy, o cuidarme, ¿no? O sea, me mandaba por el vaso de agua. Después teníamos una tía muy regañona y me sonaba porque me tenían que ir a corretear 2 calles, correteando el carro de mi papá. Bueno, entonces, pues todo iba bien, hasta que un día mi papá fracasa en su negocio. Fracasó, le fue mal en la venta de quesos y pues ahí empieza una guerra. Pues mi papá era un hombre muy emprendedor. Los que conocen a los menonitas saben que son personas extremadamente trabajadoras, ¿no? Entonces, pues mi papá en ese tiempo, antes de eso, mi papá siempre tenía la costumbre que en las noches vivíamos en Jardines del Valle, como cuando todavía no estaba construido todo aquello y que no había tanta delincuencia. Salíamos en las noches y mi papá me agarraba de la mano y me empezaba a decir: mira Dios qué grande es, mira la luna, mira el sol, mira las estrellas, el cielo, mira la tierra. Le encantaba ir a un pedazo donde había siembra. Yo creo que eso le recordaba a él su niñez, porque pues los menonitas siembran, ¿verdad? Entonces, pues mi papá cuando me decía todo eso, pues yo estaba chiquita y yo volteaba a ver y él decía que era grande, poderoso, bueno, lleno de amor. Pues me lo estaba describiendo a él, ¿verdad? Yo decía, mi papá es Dios, o sea, es grande, si estoy cerca de él, yo estoy segura, protegida. Nada me podía hacer daño si yo estaba al lado de mi papá. Era un amor muy fuerte. Entonces, en esas caminatas yo nunca imaginaba que mi papá un día se iba a ir, pero bueno. Y él siempre me decía: si tú quieres algo bueno, pídeselo a él, algo grande y poderoso, pídele. Y me enseñó el poder de la oración, mi papá. No recuerdo si a la verdad me enseñaba partes de la Biblia, pero sí me enseñaba a orar y a pedirle a un Dios grande y poderoso. También siempre me decía: nunca andes robando, nunca andes agarrando cosas que no son tuyas. Y pues ahí él estaba dictando con esas instrucciones mi forma de vivir, como iban a ser ya de grande. Me programó para hablar con Dios, eso sí. Entonces, y para trabajar duro, porque acuérdense que los menonitas desde chiquitos también trabajan, y pues yo tenía esa cultura con mi papá. Pues fracasa y de ahí mi papá abre una tortillería. Embargan la casa, todo fue muy crítico y caótico. El caso que embargan la casa y pues ya se imaginarán, el hombre proveedor se vino abajo. Entonces abre una tortillería. Que yo a las 3 de la mañana me levantaba con él para irme a la tortillería, y pobre de él que me dejara, porque ahí iba, no me importaba las manos quemadas ni nada yo tenía que estar con mi papá ayudándole. Después la tortillería no funcionó, hizo una tienda, éxito la tienda, venimos de personas abarroteras y pues muy bien, pero sucede otro en ese
tiempo mi mamá tiene un percance en su ojo y se le cae la retina y la tienen que llevar de operar de emergencia a Hermosillo. Pues ahí va mi papá, cierran la tienda y pues cuando regresan ya la tienda ya había otra competencia que se llevó a nuestros clientes y otra vez mi papá a enfrentarse al fracaso. Entonces voy a ir avanzando rápido. Pues entre todas esas cosas mi papá se le ocurre irse a Canadá y pues recordando él sus orígenes, diciendo, allá voy a estar bien con sus parientes. El caso que decide irse, pues yo ya estaba acostumbrada a ciertas idas de mi papá, ¿verdad? Entonces, cuando él se va, pero de repente ya no habla. Nosotros tuvimos que cambiarnos de casa porque mi mamá ocupaba atención en su vista, ya una casa bonita con aire, ya nos convertimos en un cuarto, 5 hijos, imagínense, mi papá no mandaba dinero, pues toda la situación se volvió caótica. Ya fue, pues pasó el tiempo, aproximadamente yo creo como 2 años, mi papá no se reportaba, mi mamá pues, y yo decía, ¿por qué mi papá en esos 2 años yo paso por abuso? Entonces, pues yo necesitaba a mi papá, yo quería a mi papá. Pues una de esas vuelve mi papá y yo, ¡ay, ya llegó mi papá! Ya vino mi ayuda, me va a salvar de esta situación. Que pues ustedes saben que como todos los abusos es en silencio, ocurren, ¿verdad? Nadie dice nada, no se expresan, pero mi inconsciente decía, si está aquí mi papá, yo voy a estar bien. Entonces, pues ya en ese tiempo mi papá y mi mamá no se arreglaron y pues mi papá debía de irse de nuevo. Me acuerdo que mi hermano Aarón y yo tramamos un plan. Nos vamos a ir. Ya estuvimos mucho con mi mamá. Hay que irnos con mi papá. Secretamente metimos todas nuestras cosas en unas bolsas de la ley y ya estábamos listos para irnos al otro día con mi papá. Pues en eso que ya toca la hora, mi papá yo creo como nunca enfrentando, siempre nos daba así como larguitas, porque ya le habíamos dicho y él no dijo que no, y ahí estábamos como larguitas. El caso es de que ya tocaba que se fuera a ir y yo salí y mi hermano con las bolsitas de la ley para irnos a Canadá con mi papá. Y pues mi papá se fue sin nosotros. Yo lloré. Ya se imaginarán. Ahí nació la niña abandonada. Ahí nació el sentirme desprotegida. El sentir que mi protector ya no iba a estar para salvarme de la situación que yo vivía en casa. Las personas que estaban ahí, yo me desmayé del dolor, se quedaron asombrados porque pues era mi papá, lo que más quería en esta vida, ¿no? Entonces, pues ahí va, pasaron años, ese sentimiento de abandono siguió persistiendo en todas mis relaciones, en mi forma de actuar. También ahorita estaba leyendo que en ese, gracias, gracias. Pues cuando uno pasa un trauma, hay varias partes que el cerebro usa para evadir, ¿verdad? Como mi papá evadía su realidad, mi cerebro también evadió esa parte. Y pues yo me dedicaba a ver todo lo bonito, siempre lo que era bueno, porque esa forma de pensar me defendía de un mundo caótico que estábamos viviendo, por no decir la economía, donde vivíamos y todo feo, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y mi papá siempre venía los momentos más importantes de mi vida. Siempre yo le pedía, porque también en esas que mi papá me enseñaba a orar, no sé si ustedes si son de mi era, pero antes se usaba que si los niños llegaban tarde a la escuela les pegaban en la mano con reglas.
El caso es de que yo en la noche me daba mucho miedo que la maestra me pegara y siempre en la noche decía, bueno, mi papá me enseñó a orar y Dios que me levante temprano y que, y que no llegue tarde. Entonces, porque mi papá me había enseñado a hacer esas cosas, ¿no? Y siempre, la verdad, que cuando yo le decía a la hora exacta, Dios me levantaba. Bueno, entonces pasó el tiempo y mi papá siempre venía, que si mi graduación, cuando nacieron las cuatas, hubo un hecho que llegó un día antes de que yo sanara de mi hija menor. Ella nace en el 2005, pero siempre hacía algo, venía y era el papá amoroso, perfecto, y después se iba y no volvía a saber de él. Era algo atípico, ¿verdad? Porque siempre nosotros conocemos al papá malo, al que te abandona y siempre. Y imagínense la confusión que había en mi mente de, ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Hay algo mal en mí? ¿Por qué se va? Muchas situaciones pasaban por mi mente. Entonces, pues bendito Dios sea la vida de mi hermana. Llegué aquí a Familia Amistad y en una de esas reuniones, ¿quién recuerda a la poderosa Minerva? Uy, no se pierdan las reuniones de hogar, porque son asombrosas lo que Dios puede hacer en esos lugares. A lo mejor aquí no experimentas esa plenitud, pero en una reunión de hogar, ufa. Pues en esa ocasión la reunión se llamaba Trascender. Y trascender significa recordar algo que tú no sabías y evolucionar, ¿verdad? Entonces hizo una dinámica que venía desde Hermosillo. Carlos Elizalde había dado esa plática. El caso de que, pues ya entre mi vivir, yo ya no me acordaba de esa historia, de esa niña abandonada. El caso que cuando Minerva hace el empezar a recordar un hecho de nuestra infancia que haya marcado nuestra vida para poder trascender, Dios me lleva a ese lugar, otra vez, a ese lugar de oscuridad, de dolor, ese Getsemaní donde estuvo Jesús. Y pues otra vez vuelve a surgir ese llanto. Ustedes conocen mi voz, es así como bajita, yo no sé gritar, así como fuerte se me va la voz, dice mi esposo, ¿no? El caso es que me vino un llanto que yo sentí que desde los pies me salió y otra vez las que estaban a un lado de mí, pues se impactaron, pero era un llanto ahora de sanación, porque ahí Dios me confirmó que aunque no hubiera estado mi papá, ahí estaba Él, porque dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo jamás te voy a abandonar. Y lo creo, familia. Bueno, pues en esa oración también dice, clama a mí, Jeremías 33:3, Mayito, si lo puedes acompañar, dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. Yo le quiero pedir a Dios que eso pase en tu corazón el día de hoy, clames y que veas cosas grandes que no lo quieras digerir con tu conocimiento humano, sino con las cosas del Espíritu. Clama a mí y yo te responderé. Y claro que Dios te va a responder. Si a lo mejor tú sientes algo con papá o sientes una historia parecida, clama a mí y yo te responderé. Y vas a saber cómo es el poder de Dios. Qué psicólogo, qué pastilla, qué nada. Dios te va a hacer trascender. Empieza a sacar todo lo que está oculto para que sea conocido por ti. Bueno, también ese dolor que te pasó, no está Dios distraído como no estuvo conmigo. Bueno, pues la otra parte es de que en todas esas cosas yo me metí en varios negocios medios males, en dar vales. Si alguien sabe lo que es dar vales, pues les digo que es el infierno aquí en la tierra.
Mi familia que me acompañó al lado de esto, pues horrible, ¿verdad? Fue una historia impactante en mi vida, de tanto estrés que viví, pues me llevó a darme un shock anafiláctico. Si no hubiera estado a 5 minutos de la oficina, pues hubiera muerto. El doctor me lo dijo, me dijo, gracias a Dios que estabas ahí, me dijo, porque no lo hubieras librado. Pero ahí no quedó la cosa. Después de eso viene una pericarditis y un problema en mi corazón, me hicieron un cateterismo, volví a ver la mano de Dios. Ya me habían sentenciado que a lo mejor no podía, iba a borde del paro cardíaco, pero clamé a Dios. Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3. Volví a clamar a Dios, me volvió a dar aliento de vida y pues aquí estoy para darles lata. Entonces, en esos tiempos que hacían muchas cosas en la reunión de hogar, Minerva me dijo, mi papá volvió a venir, paracaidistas, en otro momento crítico de mi familia, en el 2011, y me dijo, Minerva, habla con tu papá y dile que te bendiga y pregúntale por qué pasó todo esto y habla con él. Entonces, pues yo me atreví esa vez a hablar con mi papá, con todo, expresé mi corazón, lo derramé, ya vi que la vida de mi papá no fue fácil. A lo mejor no era la intención de él causarme daño como yo lo había percibido a lo mejor, o mi mente lo había canalizado. Y tuve compasión al escuchar la historia de mi papá. Y pues gracias a Dios Minerva me invitó a esa plática y le doy gracias porque después, ahorita van a ver por qué. El caso es de que si tú no tienes algún asunto con tu papá, trata de hacer como yo, voy a hacer como Minerva, trata de arreglarlo ahorita que hay tiempo. Y si no, si tu papá no está aquí, pues trata de arreglarlo de una forma ante Dios, ¿verdad? Para que pueda trascender ese dolor. Entonces, pues resulta que yo tuve esa plática con mi papá en el 2011, yo me voy a Nogales con él y ahí vengo con mi mochilita sin saber que esa era la última vez que para mí yo iba a volver a ver a mi papá. Aunque era el 2011, mi papá falleció el 2021 y yo no volví a verlo 10 años después. Pero gracias a Familia Amistad, a las reuniones, a Dios que la utilizan y que sí está, que yo pude tener esa plática con mi papá. Pues resulta que en el 2020 mi papá Rubí se va, ya saben la historia de mi hermana, ¿no? Se va a Canadá, ella quiere traer a mi papá y yo, bueno, lo voy a volver a ver a mi papá. Pero resulta que en el trayecto mi papá se enferma y no puede, se regresan de Nueva York, ahí van de regreso. El caso es de que, bueno, dice mi papá, iba a cumplir 15 años mi hija y me dijo, les voy a pagar los boletos para que vengan a Canadá a verme y a estar con ustedes, dice, porque yo ya no puedo viajar. Y pues, se viene la pandemia, 2020, ¿verdad? Oye, mija, no verás, con favor, ellos cuando vienen para acá nos vamos a tener un tiempo muy agradable. Aquí hay también tantas partes donde ir y no se te va a olvidar nunca. Pues ya no se pudo hacer y pues esperar el tiempo. Entonces, pues resulta de que mi papá ya se queda allá, mi papá tomaba medicamento, tuvo un deterioro mental por las medicinas que él tomaba, por todo lo que él había vivido, que a lo mejor no lo pudo superar. El caso es de que mi papá fallece entre el 26 y 28 de diciembre y nos enteramos hasta el 6 de enero. Otra vez mi papá me la vuelve a aplicar. Se vuelve a ir sin avisar, pero este viaje ya no tenía esperanza. Ya no había forma de regresar, de hacer una oración. Se me cerraron todas las puertas. ¿Y qué creen? Claro que hice lo que muchos hacen, enojarse con Dios, porque era tanto lo que yo había orado, tanto lo que le había pedido, y como Dios no había escuchado mi oración. Pero no crean que ahí quedó todo.
Aparte teníamos un restaurante de comida china. Pues era pandemia y ustedes los que me conocen saben que yo amo a Víctor como si fuera mi papá, ¿verdad? Entonces Víctor estaba pasando por su segunda de COVID, no me iba a poder acompañar en ese luto. Yo le dije a Dios, permíteme ir a ver, a cerciorarme, a ver a mi papá que murió. No, estaban cerradas las fronteras, no había viajes, no había nada. ¿Sí entienden, familia? Todo lo que yo tenía que arreglar en mi mente, cuántas cosas rotas de mi corazón estaban. No era fácil, porque era un acto de fe que yo tenía que saber. Entonces, pues resulta que cuando estábamos haciendo la foto, porque afortunadamente el doctor Víctor pidió que hiciéramos aquí pues algo significativo, un memorial para mi papá, pues me hablan que se está quemando mi restaurante. El primero de dos veces que se quemó. Dices, ¿por qué? Ni siquiera puedo vivir el luto en paz, decía, pero bueno, Dios sabe, ¿verdad? Entonces mi esposo me decía, no llores porque otra vez ya se imaginarán, yo ocupaba llorar y llorar. Y le dije, déjame llorar 3 días, necesito sacar todo esto. Y me habla el doctor Víctor con su buena vibra siempre. Y me dice, Dios está contigo. Y yo le digo, usted sí pudo abrazar a su papá y Dios le concedió el último abrazo. Y a mí no, le dije. Y él a las horas me marca. Y me dice, mira, me dijo, tal vez no te pudo dar ese abrazo a tu papá, pero yo he ido hasta terapia intensiva a darte ese abrazo. Y eso me volvió a armar. Por eso yo amo a Víctor extremadamente como ese papá, porque ha estado también en esos momentos supliendo. Y si ustedes me ven así sirviéndole a Dios con todas las ganas, es como algo de lo que mucho que he recibido es restaurarlo y también a Dios, ¿verdad? El caso que eso que él me dijo me volvió en mí, volví a arreglar y dije, no puedo estar con este coraje. El caso es de que para dar la plática, yo le dije, ¿qué quieres? Y Dios dice que resumió toda la ley en unos cuantos versículos. En Mateo, Mayito, por favor, del 22 al 36-40. Y dice, ¿y cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma rota, con toda tu mente perdida. Le pongo yo, ¿no? Respondió Jesús. Este es el primer mandamiento y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Decimos, qué fácil, pero qué difícil, ¿verdad? Porque estos mandamientos, Dios me decía, ¿quiénes son los más próximos? Prójimo viene de la palabra próximo, pues son mis papás, porque alguna vez estuvimos dentro de ellos. Y el odiar a uno de ellos significa que nos odiamos nosotros mismos, lo que somos. Entonces, y otra vez vuelve que tengo que perdonar a mi papá. Primeramente amar a Dios con todo mi corazón, perdonar a mis papás con todas sus faltas, con todo lo que hicieron. Yo no pretendo que lo disciernas en la carne, porque son cosas que no se disciernen. Pero si tú tienes un rencor con tu papá, algo que no te deja avanzar, no puedes resumir la ley, no vas a poder avanzar en Dios, no vas a poder gozar de la prosperidad que Dios tiene. Y no nada más prosperidad es que tengas dinero, porque Dios dice que Dios da riqueza que no añade tristeza. Entonces, a veces nos confundimos en esa clase de riqueza que queremos hacer, ¿verdad? Aquí hay otro. Dice, también hay otro que dice Efesios 6:2-4, si me lo pueden poner, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Aquí viene lo bueno. También para los papás, porque muchas veces abusamos de ese párrafo, ¿verdad? Me tienes que honrar, pero Dios siempre es bilateral, no, es una espada de dos filos, dice. Entonces, si tú estás aquí y eres papá, ayúdale a tu hijo que te pueda perdonar. No quieras justificarte, no quieras decir, sí, lo hice bien. Duele mucho, papá, cuando tú no te enfrentas. Porque ¿sabes qué? La sangre de Jesús cubre multitud de faltas. Déjate cobijar por el amor de Dios. Mamás que están separadas, no hagan. Sus hijos no van a prosperar si no honran a uno. No importa lo malo, lo paquita del barrio que te puedas ver. No lo disciernas. Dios puede ayudarte a amar. Si no funcionó un matrimonio, pero sí pueden funcionar como papás, porque eso es hasta una eternidad. Es una responsabilidad muy grande. Yo tuve que perdonar a mi papá, tuve que perdonar, hacer mis arreglos. Hay Jinsu, hay una palabra, dice que todas las cosas rotas después cobran mucho valor porque están unidas con oro. Y así somos tú y yo. Si una vez te has sentido roto, totalmente mal, no te preocupes, en las manos del alfarero Dios va a poner ese oro en ti y va a volver a formarte. Hoy gozo de una paz extraordinaria. Ya tengo tranquilas mis pensamientos y ordenados. A lo mejor llega otro momento de mi vida que vuelven a saltar, pero ya sé a dónde ir. Clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Y yo quiero terminar esta plática antes de irme con algo que dice Jeremías 29:11, que dice: yo sé los planes que tengo para ti, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¡Wow! Denle un aplauso a Dios por esta promesa. Dios no tiene planes de calamidad para tu vida, tiene planes de bienestar. De verdad, si tu mente te juega chueco y te está diciendo que tus películas en el futuro te hacen ver una película de terror, ahorita que acaba de pasar Halloween, no, Dios tiene planes de bienestar. No te asustes. Si tú confías en Dios, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué. Y ayer ensayaba esta plática con mi hija y yo le decía, y ella tan linda, me están viendo en el Facebook, saludos, mis reinas, las amo con todo mi corazón. Tanto, fíjese, que Dios ha hecho en mi vida, que ellas están en otra ciudad, yo no me siento abandonada. Dios me trajo bien en calma, porque muchas veces sucede con los papás cuando se van los hijos, vuelve a sentir ese abandono. Y ella me abrazaba y me daba su punto de vista, y gracias a mi hija que me ayuda, porque es esa mujer guerrera también, a mi esposo también que está aquí, porque él ha visto mis partes rotas y juntos hemos pasado tormentas. Gracias, amor, por estar aquí, mis compañeras. Y hay una canción que yo le pedí a la alabanza, que se llama El Título. Quiero que lo cantes con todo tu corazón, que sea ese tu testimonio, el mío y el tuyo. Yo te compartí una parte de mi corazón, pero tú compártele todo tu corazón a Dios, y sé que Él no te lo regresará vacío. Es el único que es perfecto. A lo mejor tú confundes a Dios como ese padre terrenal que te falló, pero no, ese que te abandonó, ese que te hizo sentir tan mal. Pero tenemos un Padre misericordioso que nos ama y nos restaura y vuelve a juntar todas esas partes. Pues antes de irme, Padre, gracias por este momento, Señor, de estar aquí en tu presencia, Señor. Yo te pedí con todo el corazón que sea tu espíritu que llegue a cada corazón a destruir, Señor, toda dureza, toda incredulidad, toda amargura, todo espíritu que hace que no podamos cumplir la ley tan fácil como se ve ahí, Señor. Ayúdanos, muéstranos el camino, rompe, Señor, cadenas. Tu palabra dice que tú vas a hacer volver
volver al cautivo, Señor, a tu presencia. A veces estamos en ese Getsemaní, en esas partes tan dolorosas. Vuelve a traer. Tú sabes lo que tiene Familia Amistad. Reaviva el corazón, Señor. Reaviva su mente, sus pensamientos. Vuélvelos a formar como al inicio lo hiciste, Señor. Me encantó que Gaby dijo que tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, Señor. Tú tenías un plan. Ayúdanos a trascender, a dejar ese dolor y seguir adelante con el propósito de vida que yo tengo, Señor. Gracias, gracias.